Estamos arrancando este programa especial de los viernes de Ventana a las Redes con mucha información que en realidad no son palabras, sino que son datos. Hay mucho de la discusión pública que vamos a analizar hoy, porque pasó el Mundial y están pasando cosas. Hace poquitas horas nomás fue la cadena nacional de Milei, que también vamos a analizar en este programa especial de los viernes. Y bueno, la política está pidiendo permiso y se está colando otra vez en la discusión pública, aunque con algunos matices que ya habíamos visto ayer y que después los vamos a refrescar en nuestra nube diaria, que subimos habitualmente cuando empieza el programa, pero hoy lo vamos a hacer un poquito más adelante. Porque en esta primera parte del programa vamos a hablar de lo que dejó el Mundial y la discusión de los argentinos en redes sobre el Mundial y sus adyacencias, ¿no? Porque, como venimos contando en estos días, el Mundial dejó mucha discusión política, especialmente a partir del tema Malvinas, esa bandera de la que tanto se sigue hablando, incluso con algunas versiones también conspirativas que se instalaron en torno a la bandera. Lo escuchaba a Caruso Lombardi decir que esa bandera tuvo como fin jugar fuerte en la final, que hay alguien en particular que acercó esa bandera a los jugadores, en fin. Todo parte de las teorías que se vienen tejiendo en torno a lo que fue, iba a decir fallida presentación de la Argentina en el Mundial. Fue una buena participación de la selección, pero la final se perdió. Así que, viste, todo como que todo lo que vino de atrás estuvo bueno, pero quedó eclipsado, lamentablemente, diría yo, por lo que fue esa triste final que quedó envuelta en sospechas y de la cual se sigue discutiendo todavía hoy. Y bueno, eso también terminó jugando en parte de esta discusión en redes, que tuvo en la antesala del Mundial una enorme expectativa de la política y particularmente del gobierno, como le sucede a todos los gobiernos, en tratar de tener, en el momento que se juega una Copa del Mundo, una suerte de respiro, un alivio, un oasis en el debate público para intentar positivizar un poco la conversación pública, que habitualmente la política la termina negativizando, la lleva a estos niveles de exasperación de lo que tanto hablamos muchas veces y que nos molesta. Y la particularidad, y ahí ya arrancamos a mostrar nuestros datos de monitor digital, y la particularidad es que esta discusión sobre el Mundial en las redes sociales, lejos de haber sido una contribución favorable a la discusión pública de los argentinos, terminó siendo estrictamente negativa. En realidad no cambió nada o cambió muy poquito de lo que venía siendo la discusión de los argentinos, y es lo que les voy a mostrar a lo largo de este análisis que les estamos presentando ya mismo, y que si lo quieren leer en detalle, esta tarde lo van a tener en monitordigital.info. Primera placa de análisis son nuestras habituales nubes de palabras. Fíjense ustedes que mostrando algo que mostrábamos todos los días, pero en este caso tomando el mes de julio entero, nos enteramos, nos desayunamos con este dato, con esta novedad para algunos, los que no lo hayan visto antes, y es que toda la discusión de redes sociales de julio, es decir, el mes que fue el corazón del juego de la Copa del Mundo, quedó totalmente tomada esa discusión por el Mundial, con la palabra Mundial al frente, la sucesión de partidos, ahí está la palabra clave de partido, y la final, que se terminó quedando con una porción muy importante de esta discusión de los argentinos, que vino acompañada o que vino antecedida por un clima de negatividad que venía en valores altos y que apenas, acá lo vemos en este gráfico que recortamos acá, después se los voy a mostrar con un poquito más de detalle, pero que apenas si mejoró con la conversación del mes entero, de julio completito. Insisto, lo que fue el mes pleno, junto con junio, por supuesto, pero especialmente julio, porque fueron los momentos de definiciones, ahí quedó la conversación de los argentinos tomada prácticamente toda por el Mundial. Fíjense que lo central fue la discusión futbolística, pero atrás de esto ahí aparece Inglaterra, aparece Estados Unidos, aparece la palabra clave historia, aquí arriba lo pueden ver, aparece un poquito más apagado, aparece Lionel Messi, está Javier Milei también en el medio de la discusión, pero la centralidad tuvo que ver con lo futbolístico, con todas las discusiones añadidas al debate futbolístico, que entre ellas estuvo la discusión Malvinas, que si ustedes se fijan acá no tuvo una gran presencia, estuvo más bien replegado, aparece por ahí la campaña anti-argentina, el anulo Mufa,
Malvinas fue un tópico puntual que fue estridente, provocó un gran revuelo, acá lo vemos muy chiquitito, pero que fue un debate accesorio de la gran vidriera que significó el Mundial y el espectáculo futbolístico que concentró la atención de gran parte del mundo y que en la Argentina, por supuesto, no fuimos menos. 4 tópicos que extraemos, ¿no?, de la palabra argentina, que fue la etiqueta de análisis que utilizamos prioritariamente para este informe. En primer lugar, bueno, la final de la Copa del Mundo, ¿no? Fue el gran tópico de discusión sobre la Argentina a lo largo de julio. Centralidad total. En un segundo plano, también muy conectado, la escaloneta, con una discusión fuerte sobre lo futbolístico, mezclado con lo político también. El tercer tópico fue el rol de los países rivales de Argentina, España e Inglaterra. Y en cuarto lugar, uno de los tópicos que más ruido hizo y que es la cuestión de la argentinidad. Todo ese debate que se disparó a partir de la final de la Copa del Mundo, el comportamiento de los jugadores argentinos en la cancha y el comportamiento de la hinchada, un tema que también fue sometido a discusión de lo que hablamos en su momento también. En el informe de la semana pasada provocó mucho revuelo, incluso El Mundo Libertario tomó uno de nuestros informes de Monitor Digital para mostrar que la conversación sobre la argentinidad había surgido a modo de campaña anti-argentina en Brasil. Eso no es así. Es cierto que Brasil fue el país dominante de la conversación sobre la argentinidad, pero no necesariamente quiere decir que haya habido una campaña anti-argentina. Es solamente que Brasil, como país futbolero y con una enorme comunidad digital, bueno, estuvo al frente de esta discusión, desplazando a México, a Estados Unidos y a España. Pero lo de la campaña anti-argentina, eso va. Hay que ponerlo entre paréntesis. Bueno, los muchachos libertarios lo aprovecharon y se valieron de un dato válido para contar algo que nosotros no dijimos. Así que bueno, cierro ahí la aclaración de nuestro informe de Monitor Digital. En los nombres propios de julio, este mes que analizamos, que está terminando en estas horas, bueno, aparece la Argentina, aparece el Mundial también y bueno, la sucesión de nombres que ya veíamos antes en la otra nube, relacionados con Estados Unidos, España, Inglaterra, Cabo Verde, y el nombre de Milei, ahí muy chiquitito. Lo único, lo poquito de la política que se discutió en el mes del Mundial estuvo referenciado sobre el presidente, que habitualmente es protagonista, pero cuando la pelotita se pone en marcha, el nombre del presidente queda totalmente relegado. En cuanto a emojis, que es una de las maneras que también tenemos de analizar conversación pública, por supuesto que la bandera argentina al frente, dominando toda la conversación, y después aparecen emojis de alegría, de tristeza, de alerta y de una discusión también muy, muy intensa durante julio en las redes sociales. Y acá nos empezamos a meter en algunas cuestiones ya un poquito más de análisis de coyuntura, viendo en perspectiva el mes de julio, y estas líneas, esta línea roja y esta línea verde, nos está mostrando la evolución del sentimiento de los argentinos en los últimos 3 años y la estación final, que es esta, es la estación de julio de 2026, el mes que se está despidiendo. Fíjense que el Mundial, me quedo con este recorte, apenas si el Mundial logró torcer una negatividad que saltó a finales del año pasado, diciembre del año pasado, acá vemos el primer pico en ascenso, ya fue en enero, en diciembre empezaba a manifestarse. Toda esta negatividad que se disparó en la discusión de las redes argentinas, el Mundial apenas, ahí lo vemos de nuevo amplificado, apenas si pudo torcer esta cuestión de unas redes sociales que venían en franca mejora, que venían mostrando mejoras en los meses previos y que se termina desmoronando a principios de 2026 con muy, pero muy poquita recuperación en el mes del Mundial. En realidad el mes del Mundial son 2, es junio y es julio. Nosotros nos quedamos con julio como tramo final de la Copa del Mundo. Nada sirvió para la conversación pública de los argentinos, la sucesión de partidos que Argentina ganó y por supuesto la final que perdió. Que muchos de todas maneras halagaron a la escaloneta por eso, pero que de todas maneras alcanzó de poco y nada para torcer esta dinámica de las redes que por muchas otras razones, y no necesariamente lo futbolístico, se fueron negativizando.
Así que este es el primer dato para tener en cuenta sobre el tiempo perdido que significó el Mundial. En esto hay que decir que hubo otras cuestiones, ¿no? Durante el tramo final del Mundial, y de esto hablamos mucho, se instaló el debate por el tema Malvinas y posteriormente, como decíamos, la cuestión de la argentinidad. En esos dos tópicos, el gobierno quedó totalmente enredado, sin estrategia de comunicación, mucho menos sin estrategia política. Cuando aparece la bandera de Malvinas en el partido, en el final del partido ante Inglaterra, el gobierno no supo qué decir. De hecho, es el propio Milei el que, como vocero del gobierno, sale a hacer una aclaración, un posicionamiento del gobierno ante la postura de los jugadores que generó más confusión que certeza. El gobierno otra vez mostró improvisación para tomar decisiones de comunicación porque previamente no tenía una estrategia política ante esto. Y la estrategia política siempre hay que tenerla, siempre hay que estar manejando los escenarios de posibles crisis. Este gobierno particularmente no lo hace, como probablemente otros tampoco lo hayan hecho en el pasado, ¿eh? No estoy diciendo con esto que se ha inaugurado la era de la política improvisada con el gobierno libertario. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la política en general en la Argentina suele ser poco profesional y especialmente a la hora de tener que comunicar. Y como fenómeno más amplio, ¿no? Estos son los últimos 3 años de conversación de los argentinos. Fíjense que desde agosto-septiembre del 2023, es decir, antes de que asumiera Milei como presidente, nos encontrábamos con un escenario de muchísima negatividad, superando el 60%, en valores que se sostenían pero que empezaban a perder fuerza y que con el paso del tiempo, a medida que avanzaba el 24 y aparecía cierta expectativa de recuperación económica y un cambio de liderazgo político que con muchas dificultades parecía que los libertarios empezaban a consolidar, todo esto bueno que vimos hasta diciembre del 2024 que marcamos ahí, se terminó rompiendo durante 2025, se aceleró a finales del 2025 y termina saltando a finales del 2025 y principios del 2026. ¿Qué pasó ahí particularmente? Porque es un fenómeno que no solamente es de la Argentina. Hay algo que nosotros desde este país tan retirado de las complejidades del mundo, agregaría yo, ahí pongo una coma, diría por suerte que estamos retirados de estos problemas como pueden ser las guerras en curso, la de Ucrania con Rusia, la de Estados Unidos con Irán. Hay que tener en cuenta que, especialmente en finales del 2025, primero, un episodio de conmoción regional fue la captura de Nicolás Maduro, ¿no? El dictador venezolano que fue abducido por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y trasladado a un tribunal de Nueva York para ser juzgado, donde todavía está allí en lista de espera esperando su juicio, que creo que va a empezar en el 27. Y ese fue un gran dato que conmocionó la discusión de redes, porque obviamente, la comunidad venezolana en la Argentina tiene un peso muy importante y en general Venezuela es un tema muy sensible para todos los países de Sudamérica. Argentina no fue la excepción. Esto lo hemos contado en su momento. Argentina tiene la segunda comunidad más importante en Sudamérica de venezolanos exiliados. La diáspora venezolana entregó, no tengo el número exacto, pero sí sé que es más de 1 millón de personas o algo bastante más de 1 millón de personas exiliadas en Colombia y en segundo lugar en la República Argentina. También hay en Brasil, hay en Chile, hay en otros países, pero son como los 2 países receptores de esta diáspora venezolana que fue escapando del régimen chavista. Entre la captura de Maduro, a finales, eso fue en los primeros días de enero, y la decisión de Trump de comenzar la guerra en Irán, el contexto de crisis, combinado con los problemas caseros, los problemas locales, bueno, terminó llevando la discusión de las redes a un lugar mucho más negativo, a un lugar de incertidumbre política, a un lugar de incertidumbre económica, a un lugar de incertidumbre social. Uno dirá, pero la guerra es muy lejos, los problemas estos están lejos de la Argentina. Sí, están lejos, pero los ánimos también se alteran a la distancia, ¿no? Esa sería un poco la reflexión para explicar un poco por qué las redes locales se negativizaron a principios de 2026, sumado a un problema que ya lo analizamos en el verano del 25, que también lo habíamos analizado en el verano del 24, y es el mal humor que se dispara en el debate público en Argentina cada vez que llegan las vacaciones en tiempos del ajuste económico de Milei. ¿Había pasado en veranos anteriores? Sí,
pero no con la elocuencia que está sucediendo ahora. Y esto, siempre marcamos un dato sociológico muy potente para entender este fenómeno. Las redes sociales suelen ser estimuladas en la discusión pública por las capas medias de la sociedad, las capas más instruidas, no necesariamente las que tienen más guita en el bolsillo, pero sí las que tienen más instrucción y más vocación de discutir públicamente, ¿no? Y estas son las capas medias las que se fueron quedando sin distintos beneficios, algunos entregados por su condición económica, otros beneficios entregados por el propio Estado. La sucesión de recortes que fue haciendo el gobierno libertario fue poniendo a esa clase media mucho más fastidiosa y se ha lanzado a discutir en redes, a discutirlo públicamente, en la conversación pública, a discutir cada una de estas cuestiones. Y en este verano del 26, se terminaron combinando todas estas curvas fatídicas, ¿no? La guerra, la incertidumbre política a nivel global, los problemas económicos internacionales que golpean en la Argentina, sumado a la crisis como consecuencia del ajuste libertario. Es una tormenta perfecta. Y sumémosle también, habría que irse a marzo del 26, habría que venir acá, acabo de marcar, habría que venirse a marzo del 26 para entender que ahí hubo un componente extra en el debate público de las redes locales, y a ver si se acuerdan qué pasó el 10 de marzo del 26, hace no tanto tiempo atrás. Dice, el caso Adorni. Una capa tras otra de discusiones altísimamente negativas que han hecho que hoy esta negatividad que estamos viendo en redes sociales, la negatividad en la conversación de los argentinos, esté cronificada. ¿Qué quiere decir esto? Una negatividad que está manifestando, voy a agrandar para que se vea con más claridad, esta negatividad está mostrando muy poca vocación de desinflarse, como había pasado en curvas anteriores. Por ejemplo, acá tenemos esta curva que ven aquí, esta fue la curva de descenso de la negatividad fin del año pasado. La economía venía mostrando algún signo de recuperación, la política venía más o menos ordenada después de la elección, sobre todo después de octubre, cuando el gobierno revalida títulos en las urnas, pese a haber perdido la elección provincial en septiembre en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto que fue mostrando una progresiva mejora a finales del año pasado, se termina desmoronando con esta disparada en este 2026, y esto es con lo que tiene que lidiar la política en general, no solamente el gobierno, un fastidio social, un cansancio social, que en conversación pública da como resultado un estado de crispación pública que hace que cualquier tema menor se convierta en una crisis elocuente, grave, de una escala que termina alterando toda la agenda pública. Cada tema se convierte en un drama, en una novela caribeña, para no mencionar países. Bueno, esta es la evolución. Ahora, metiéndonos en aspectos mucho más puntuales, acá tenemos la distribución de los sentimientos de julio en las redes sociales argentinas. Por el lado de los sentimientos favorables, el amor dominando, 20,9%, después la alegría, que creció mucho conforme fue avanzando la Argentina en el Mundial, a excepción de la final, por supuesto, el agradecimiento, la esperanza, el cariño, pero del otro lado nos encontramos con el odio, como el sentimiento negativo que más creció de un mes a otro, 11,7%, 7,8% creció la tristeza, 6,9% la culpa. En la distribución, armando en este caso un gráfico circular entre positividad y negatividad, ahí vemos la supremacía de los sentimientos negativos con el odio al frente, como veíamos antes, y los sentimientos positivos, que quedan por abajo de los negativos, con el amor encabezando con el 20,9%, casi jugando a quedarse con la mitad del sentimiento positivo, que suma el 42,5%. Y fue el odio lo que más creció, de un mes a otro y de manera interanual, que es lo que vemos en este gráfico comparativo de la proporción de incremento de sentimientos entre junio del 26 y julio del 26. Es decir, entre el primer mes del Mundial y el mes decisivo de la Copa del Mundo. Fíjense que el odio creció casi el 5%,
Parece un porcentaje chico, parece un porcentaje pequeño, pero no lo es. Es un número muy alto, es un número muy importante de crecimiento. La alegría que les decía antes también tuvo un crecimiento del 2,8, nada despreciable, pero atrás empujaron también otros sentimientos negativos como la venganza, la envidia, la bronca y el resentimiento. Después hay sentimientos positivos que crecieron, agradecimiento, admiración, todo esto vinculado a la escaloneta, por supuesto, la euforia y el cariño. Y después el desplome, que son los sentimientos que están abajo, en estas curvas, en estas barras hacia la izquierda. El amor, 3,8%, que es la caída más importante de sentimientos. La culpa, una interpretación sobre esta caída del 3,6% entre junio y julio. Una interpretación válida es que la culpa suele ser un sentimiento usado mucho en la política, no tanto en cuestiones como sociales como el deporte. De hecho, la final que pierde Argentina no termina tan asociada a un debate público sobre responsabilidades del equipo de Scaloni sobre esa derrota, ¿no? Pero yo me quedo con la primera parte del gráfico, la parte superior, ¿no? El crecimiento del odio como la gran matriz de sentimientos en la narrativa de los argentinos para entender por qué la negatividad en julio no aportó ninguna mejora. Y si hacemos la comparación, ya esto es más técnico, pero yo creo que se puede entender más o menos fácil, si hacemos la comparación de julio del 25 a junio del 26, o sea, buscando el mismo mes en años distintos, también el odio trepa 5,8, la alegría el 2,3 y la bronca crece el 1,2%. Viendo esto, limpiando un poquito los datos para no marear mucho con la información, si tomamos interanualmente cómo venía siendo la conversación de los argentinos en redes sociales, vemos que en tiempos de Milei, es decir, ya yendo al segundo julio del 24, bueno, había una mejora en la conversación pública de las redes, había un estado, digamos, de expectativa favorable sobre la marcha del país en general, las cuestiones políticas siempre están en cuestionamiento, pero en líneas generales era un clima relativamente positivo, o que iba positivizando, para decirlo con términos más precisos, comparado con julio del 23, que fue un momento de una crispación política muy importante, como consecuencia de toda esa campaña electoral que iba tomando forma para las PASO del 23, ¿se acuerdan, no? Cuando Milei da el zarpazo en la primaria, le gana a Larreta, le gana a Patricia Bullrich, le gana a Sergio Massa, y aparece como ese aluvión, ese cisne negro, que en realidad era un cisne violeta, porque era el cisne libertario que cacheteaba a toda la dirigencia política con una PASO absolutamente inédita, descomunal, poco o casi, digamos, casi invisible para las encuestas. Nosotros habíamos visto en redes que había un fenómeno en curso y también nos sorprendía porque era un fenómeno muy poco detectable. Y sin embargo estaba allí. Bueno, de ese julio del 23, la campaña electoral que vino después, el triunfo de Milei en segunda vuelta, y posteriormente julio del 24 y del 25, las expectativas de los argentinos iban mejorando. Había una expectativa de ir encontrando un horizonte un poquito cada vez más lúcido, pintadito de colores cada vez más interesantes, más esperanzadores. Pero fue algo que ya en este 26, la última estación de estos gráficos, se termina rompiendo no por el Mundial, sino por un sinfín de cuestiones, sumado a que el Mundial poco pudo hacer para revertir la reversión de este humor que iba mejorando y que en este 2026 lamentablemente termina empeorando. Insisto, las razones son varias, hay razones políticas, hay razones económicas, hay razones sociales, hay un cambio del estado de ánimo de la gente porque está cambiando comportamientos de vida. Los ajustes económicos no son de exclusividad de la economía. Redefinen identidades políticas, redefinen las discusiones ideológicas y fundamentalmente cambian hábitos sociales. El no tener plata en el bolsillo, el no tener acceso al crédito, necesariamente, obligadamente te fuerza a tomar decisiones en tu vida cotidiana para ajustarse a los tiempos, porque no te queda otra. Siempre pongo el ejemplo de las vacaciones.
si vos tenés poca guita en el bolsillo, en vez de ir a visitar, por decirte algo, las playas caribeñas más lindas, vas a tener que tomarte un micro, ir acá a las playas de la provincia de Buenos Aires y disfrutar, bueno, una playa barata, accesible, que la pagás en pesos, que sale muchísimo menos, que por ahí no sale tanto menos en el hospedaje, pero acá te vas en micro. Algunos se puede ir a dedo, ya son cada vez menos, pero bueno, ponele. Si te tenés que ir a una playa linda fuera del país, obviamente te tenés que ir en avión, ya no dan los costos. Entonces, los ajustes cambian maneras de ver la vida, te cambia la perspectiva, lamentablemente. Bueno, espera que me quedo con esto. Entonces, viendo en esta curva, que es una manera distinta de ver lo mismo que vimos antes, que es la evolución del sentimiento de los argentinos, veíamos que en este modo distinto de medirlo, que es a través del sentimiento neto, entre julio del 23 y julio del 24, el sentimiento escapaba de la zona de negatividad, el sentimiento de categoría malo, que lo ves en ese cuadrado que lo explica en la derecha. En julio del 25 ya sumaba un diálogo neutral, que entre buenas y malas quedaba con un saldo ahí de neutralidad, no positivo, pero en una zona amarilla, la podés llamar zona gris si querés, una zona de estacionalidad donde el humor social, bueno, no daña, tampoco te entrega buenas noticias, pero tampoco te castiga. La diferencia es cuando nos trasladamos a julio del 25, que encima muestra una aceleración muy importante de esta caída, lo cual es preocupante porque entra el periodo preelectoral, que en realidad sabemos que Argentina vive en clima electoral, o en clima preelectoral, llamalo como quieras, y pareciera que las elecciones duran siempre 2 o 4 años. Bueno, pero en este contexto de previa, de lo que formalmente es el inicio de una campaña electoral para el 27, una campaña que no es de medio término, es una campaña presidencial, vemos que la curva de descenso de la negatividad fue muy fuerte. Y esta es una señal de alerta, sin dudas. Es un aspecto como para detenerse y observarlo con detenimiento, tratando de sacar algunas conclusiones en trazos más bien finos, porque puede ser un escenario que, socialmente hablando, puede ser muy complejo para que se maneje desde lo político si no hay una recuperación económica. Y si yo me paro en este dato, entiendo, comprendo, aunque no justifique, este escenario de advertencia política que los opositores a Milei empiezan a desplegar. Milei no llega, Milei no reelige. No lo tengo tan claro, no es que esté en contra de esa afirmación, yo no lo tengo claro. Lo que sí digo que esta contracción del humor social de los argentinos es un caldo de cultivo para que las opciones opositoras, que hasta ahora están absolutamente difusas, atomizadas, ¿no?, empiecen a encontrar algo, ¿no?, empiecen a encontrar un motivo para empezar a juntarse, a entenderse, a tener diálogos con códigos más o menos parecidos, pensando en lo que hay que rubricar el año que viene, que es una alianza electoral. En este contexto, hay caldo de cultivo para que el peronismo diga, che, esto se está yendo al garete, diría mi amigo Pablo Hellman, esto se está yendo de viaje, se está yendo a cualquier lado, da para que en este contexto busquemos la unidad. Hasta ahora en el peronismo kirchnerismo, está difícil, ¿no? La presentación de Cristina ante Naciones Unidas da cuenta de que esto, por lo menos, no es voluntad de la expresidenta condenada y detenida en su domicilio. Axel Kicillof, también rehuyendo del encuentro, de la foto con la cámpora, pareciera que tampoco tiene voluntad de componer las relaciones al interior de ese espacio. En el peronismo no kirchnerista puede haber, en este escenario de crispación del humor social, puede haber caldo de cultivo para que busquen el famoso candidato del centro. ¿Qué sé yo? Puede ser. Puede ser que sea el motivo por el cual Macri se envalentone para jugar una candidatura. Puede ser esta contracción del humor de los argentinos el motivo por el cual aparezca el famoso outsider. Sí, puede ser, pero hay que elaborarlo el tema, ¿eh? Tiene que haber voluntad social del cambio. No tengo certeza al respecto, sobre todo porque la fortaleza, digamos, las debilidades de Milei son importantes, pero no son tantas en comparación a ciertas fortalezas que todavía conserva
sobre todo la centralidad política, que no se la arrebata a nadie, ni siquiera a Cristina Kirchner, que por más cartita y presentación en Naciones Unidas y video que publique o saludito o baile en el balcón, eso mueve poco el amperímetro cuando políticamente todos, para putearlo o halagarlo, todos están mirando a Milei todavía. ¿Está perdiendo ese protagonismo? Sí. La semana que viene puede ser que les traiga métricas en ese sentido, pero todavía lo conserva, porque construyó un techo muy alto Milei, del cual caerse, del cual no se está cayendo, sino que de ahí está bajando porque inevitablemente los gobiernos se desgastan, inevitablemente los presidentes pierden la relevancia política de sus orígenes, y como siempre marco en esto, en esta suerte de consultoría gratuita para la política, hay que saber administrar el desgaste, ¿no? Como te pasa en la vida misma, en la relación con amigos, con una pareja, con tus hijos. El desgaste, el paso del tiempo es inevitable. Vos lo que tenés que tener es la capacidad de poder interpretar ese desgaste y que no se precipite, en todo caso que sea un desgaste más bien suave. Bueno, y para ir terminando esta parte del análisis de hoy, la mirada sobre cada una de las temáticas más puntuales que vemos en este caso. Esta es la conversación sobre la Argentina, un poco parecido a lo que les mostré antes, muy tomada por el Mundial, inevitablemente. Si miramos la discusión sobre el futuro de los argentinos, acá aparece algo un poquito más de lo cotidiano. Lo que vemos en la discusión nuestra, en la conversación pública de las redes, no vemos tanto a los argentinos debatiendo sobre el futuro. No nos veo... No veo a los argentinos tan preocupados por lo que haga el gobierno para garantizarnos un futuro. Eso tiene que ver y mucho una discusión lateral a esta, pero que la involucra, que es el tema del rol de la política y del Estado, ¿no? Esta cosa que el kirchnerismo y el peronismo en general durante muchísimos años en la Argentina puso, y puso antes que nada como la cuestión de dejar que la política te va a resolver los problemas que vos no podés resolver. El famoso Estado presente, ¿te acordás? Bueno, esa fórmula fracasó en la Argentina, no porque lo haya dicho yo, lo dijeron aquellos que votaron a Milei en el 23, indudablemente, y la validación de títulos en octubre del 25, ¿no? En las urnas, en la elección de medio término. La idea de futuro para los argentinos no es una salida que tenga que ver con el gobierno en particular. Fíjense que si yo rastreo palabras relacionadas con el gobierno, esto aparece muy chiquito, ¿eh? Aparece muy chiquito. Se entremezcla con la selección, con el tema del Mundial, digamos, hay de todo un poco, pero fundamentalmente el debate de los argentinos sobre el futuro tiene que ver con la existencialidad, con lo cotidiano, con el trascender la cotidianidad, mirando a ver qué va a pasar con el paso del tiempo, palabra clave para hablar de futuro, qué va a deparar ese devenir de la vida, sin que necesariamente sea el Estado el que tenga que ser el garante de un futuro mejor. Es, creo yo, ideológicamente hablando, es un cambio fuerte ¿no? La mirada sobre el Estado. Bueno, fíjense que acá también no aparece tan presente el gobierno, también la discusión sobre el Estado licuó bastante la discusión sobre el rol del gobierno en materia de Estado. Hay una discusión que sí tiene al gobierno más presente, pero hay una apuesta más al devenir de la realidad de las personas. Ahí están las palabras clave, ¿no? Personas, de la vida, de la gente. Sí aparece el gobierno, sí aparece el destino del país, pero de nuevo, no está tan presente la discusión sobre qué debe hacer el gobierno, la política con el Estado, sino que es más una discusión social, es más un debate de gente que de políticos. Y también creo que este es un rasgo de época que le da un relieve, contornea un poquito mejor este debate que estamos dando los argentinos sobre el rol del Estado, que en realidad, nobleza obliga, esta es la discusión que instala Milei en la campaña. Incluso antes de la campaña del 23 siendo candidato, ¿no? O precandidato cuando decía, o cuando en el 19, ¿se acuerdan? Se insinuaba como un candidato que, bueno, tuvo que transitar mucho, duro y parejo, ganar, o mejor dicho, tener buenos números en el 21, en aquella campaña legislativa en la ciudad, y construir una trayectoria política que lo lleve a la Rosada como fue en el 23. Y para cerrar, en estas 9 palabras, la discusión sobre la democracia, también, acá aparece un poquito más presente el juego de la política, aparece el gobierno, pero también entremezclado sobre los destinos del propio país, el rol de la libertad, un valor
que para la democracia es clave, y el rol del poder también, del poder político entremezclado con las responsabilidades ciudadanas. Me faltaba la discusión sobre la política, muy atravesada por el gobierno, eso sí, muy atravesada por el gobierno. Y cerramos esta serie de nubes con la crisis, también con la Argentina en el centro, el gobierno y la discusión sobre la crisis y el golpe en la gente o en las personas, depende cómo lo quieras ver. Viendo la evolución, bueno, qué interesante, ya para ir redondeando el análisis, interesante ver cómo en esta evolución de sentimiento de cada una de estas categorías que vimos, cómo aparece fundamentalmente la Argentina y el futuro como las categorías de conversación que están mostrando una mejor tendencia, una mayor proyección hacia la positividad en comparación con la mirada sobre la democracia, que ahora la pinto acá, a ver, se me fue, vamos a ponerlo acá, sobre la democracia, sobre la política, ahí la pongo así, ¿se lo ven? Sobre el Estado, están todas abajo de la Argentina y del futuro, ¿ven? Y sobre todo la crisis, ¿no? Que es una de las categorías más negativas. En el saldo del último año, ahí vemos en los mejores promedios el futuro y la Argentina, y abajo la democracia, el Estado, la crisis y la política.